UGEL Chulucanas presenta la quinta charla de la campaña Construyendo Familias Felices. Hola padres y madres de familia, un gusto nuevamente volver a encontrarnos en este nuevo espacio. El tema que hoy trataremos es muy importante. Ahora brindamos recomendaciones a los padres y madres de familia que tienen hijos e hijas adolescentes. 1. Procure conocer a las personas en la vida de su hijo o de su hija. Es fundamental la confianza que generes con ellos acerca de las amistades que le rodean. Sepa con quién está pasando tiempo su hijo o hija, incluyendo otros adolescentes y adultos. Pregúntele a sus hijos sobre los adolescentes con quienes van a la escuela, sus compañeros de aula, sus docentes, los padres de sus amigos y otras personas con las que podrían entrar en contacto. Hable sobre estas personas abiertamente y haga preguntas para que su hijo o hija se pueda sentir cómoda haciendo lo mismo. 2. Use los medios tecnológicos como un tema a tratar. Pídale la opinión de su hijo adolescente o de su hija adolescente sobre algo que sucede en las redes sociales, en las noticias, en una película o en un programa de televisión popular. Incluso podría ver un episodio con ellos y hacer preguntas de seguimiento y pedirles su opinión. Les muestra esto que valora su punto de vista y abre la puerta para más conversación. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el comportamiento de esta persona? ¿Crees que estuvo correcto? ¿Cómo podemos evitar un caso de violencia sexual? 3. Usa su propia experiencia para contar una historia de seguridad. Compartir sus propias experiencias de papá o mamá puede hacer que estas conversaciones sean relevantes y se sientan más reales para los adolescentes. Al mismo tiempo generas confianza, ya que le estás contando una parte importante de tu vida. Si no tienes alguna experiencia que contarle, puedes contar una historia sobre alguien que conoce. 4. Hable sobre cuidar a sus amigos o amigas, no solo sobre su propio comportamiento. Hablar como ser un buen amigo puede ser una forma poderosa de expresarle a su hijo adolescente que confía en que hará lo correcto y que además, ante una situación de riesgo, no debemos callar ni ser cómplice de una violencia sexual. Que dialogue con sus compañeros y amistades prácticas de autocuidado. 5. Hable sobre la agresión sexual directamente. Para algunos adolescentes, los problemas de seguridad, como la violencia sexual, no están en su radar. Por otro lado, pueden tener ideas erróneas sobre la agresión sexual o la violencia sexual que han recogido de sus compañeros o los medios de comunicación. Por ello, es importante que mencione estadísticas que se relacionen, como por ejemplo, el mayor porcentaje de las víctimas menores de edad conocen al autor. Explíquele que nadie parece un violador y que 8 de cada 10 casos de violencia sexual son cometidos por alguien conocido por la víctima. 6. Haga conocer a sus hijos e hijas adolescentes las consecuencias de permitir un acoso sexual o violencia sexual, que cuando ocurre una violencia sexual o acoso sexual, muchas veces existen embarazos forzados y como consecuencia abortos que pueden conllevar a la muerte incluso. Asimismo, las consecuencias psicológicas, el estado de ánimo ya no es el mismo, las notas calificativas empiezan a bajar constantemente, existe falta de apetito y desmotivación. Son algunas de las consecuencias, por eso deben protegerse y proteger también a otros si detectan que alguien pueda ser víctima de acoso sexual o violencia sexual. 7. Redes sociales. Acompaña el buen uso del Internet y de las herramientas digitales en las redes sociales
Existen muchos riesgos, como por ejemplo el ciberacoso, la pornografía, extorsión, explotación sexual y comercial, entre otros. 8. Establezca junto a sus hijos e hijas un horario adecuado para el uso de las herramientas tecnológicas y que la adecuada utilización de los celulares o de una computadora ayude al desarrollo de sus conocimientos mediante los estudios y actividades. 9. Revisa su cuerpo, estado de ánimo, su ropa. Esto es muy importante porque allí podemos también detectar con estas señales de alerta alguna posible violencia sexual hacia nuestros hijos e hijas. 10. Hable del tema en casa. Necesitamos concientizar y hablar del tema. No sientas vergüenza de hablar con tu hijo o con tu hija sobre las situaciones de riesgo. Todo lo contrario, cuéntales abiertamente formas de prevenir. Motive a sus hijos adolescentes a hablar con valor. Cuando alguien sabe que su voz será escuchada y tomada en serio, les da el poder de hablar valientemente cuando algo no está bien. Usted puede empezar a tener estas conversaciones con sus hijos o hijas. Tan pronto ellos empiecen a usar palabras sobre sus emociones y sentimientos. No se preocupe si aún no ha iniciado estas conversaciones sobre estos temas con sus hijos. Nunca es demasiado tarde. Estimado adolescente, rodéate de personas que sumen en tu vida y no compartas información privada con conocidos o desconocidos. Recuerda que estas pueden ser difundidas en los diferentes medios tecnológicos. Debes cuidarte. Asimismo, si identificas que alguien está intentando abusar sexualmente de ti o si te sientes incómodo con sus palabras, mensajes o acercamiento directo, denuncia. Así podrás detener la violencia sexual y proteger a otros adolescentes igual que tú. Denuncia. Llama a la línea 100 del Ministerio de la Mujer ante casos de violencia sexual en el entorno escolar, familiar o social. Llama a la línea CICB 0800 76 888 del Ministerio de Educación ante casos de violencia sexual en el entorno escolar. También denuncia a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Todos juntos estamos en contra de la violencia sexual.